Bueno, y estamos de vuelta a 2 de la tarde con 31 minutos. Vale la pena hacer un espacio, un momento para revisar. Yo me quedé sorprendido de cómo todos los diarios del mundo e internacionales le dedicaron páginas y palabras a la muerte de Pepe Mujica. Hoy por hoy, qué difícil es ver a un político, hoy en día, y yo como comunicador, en esta ya casi una década que llevo dedicándome a esto, qué difícil es ver que un pueblo llore la muerte de un político, ¿eh? Es tan escaso ver esto. Y que sea querido e idolatrado por cómo vivió y por cómo muere. Al último día de su vida, cómo llega con una congruencia inquebrantable. Para el análisis le agradezco que me acompañe esta tarde Israel López Monsiváis, internacionalista, politólogo, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Israel? Bien, Jonathan. Bueno, triste porque a veces personas se nos parten del plano terrenal y Mm. sentimos que dejan un vacío. Hace poquito hablábamos del jefe del Estado Vaticano como otro referente y ahora en cuestión de días, ¿no? Se va otro de los últimos referentes de América Latina, ¿no? Entonces, pues triste, ¿no? Sí. Y contento por cómo se le despide, ¿no? Eso me parece Sí, que es lo que digo, eh, Israel. ¿Tú habías visto que alguien le llorara así a un político, Israel? probablemente desde Mandela. ¿Será? ¿Verdad? Desde Mandela yo creo que había un consenso también y tiene algunas similitudes, ahorita te digo, sobre todo en la parte que ambos fueron guerrilleros y Ujú. posterior a ser guerrilleros toman la vía de las instituciones, ganan democráticamente uno en Sudáfrica y otro en Uruguay, y se retiran del poder a pesar de que tenían esta legitimidad y tienen algo los dos en su vida, ¿no? Y sin ya entrar muy de fondo en la de Mandela, que el perdón, Lo de el Mujica. perdón, Ujú. sí, sobre todo los Oye, que dos, fíjate que a él no le gustaba que le dijeran eso, porque sí me acuerdo que le dijeron que era el Mandela latinoamericano y él sí, decía, no, a mí no me gusta eso porque consideraba a Mandela como un gigante, ¿no? pues o sea, yo creo que se ha dicho tanto hoy de Mujica que hablando en asuntos públicos, yo me quedaría con esta parte de la austeridad, ¿no? Y también yo creo que los ciudadanos no le pediríamos a los políticos del mundo que fueran como Mujica y replicaran específicamente lo que él veía la justa medianía, ¿no? Pero que si vieran que el ejercicio del poder tiene que ver con entrar con lo que llevas y salir con lo que accediste, ¿no? Ujú. O sea, esa es una parte en la que no todos los políticos tienen que vivir en su chancra y andar en un bocho, pero sí debería ser un referente moral para las nuevas generaciones de lo que es un político latinoamericano que nos deja sobre todo estas lecciones, ¿no? Hay su nombre clave era Comandante Facundo cuando se fue a la guerrilla con los Topamaros, a la guerrilla urbana, ¿no? Ok. Y, y hay una película hasta en Netflix, cuando los 12 años que pasa en un calabozo sin ni siquiera tocar un libro, ¿no? Y él dice que hablaba con las hormigas, ¿no? En estas entrevistas, ¿no? Y cómo alguien después de salir, de estar encerrado, no tiene rencor en el alma. Yo creo que eso es una de las enseñanzas que yo me quedaría de este liderazgo mundial, en la como él dice, no, pues yo perdonó, encabezó un Estado con aciertos y errores, porque probablemente tendrá sus detractores en algunas políticas públicas de su gobierno, pero él después de salir de la etapa de un régimen militar, de haber estado en un calabozo, pasarla, decide la vía democrática, organizarse, ganar elecciones, primero como diputado, senador, ministro, y llegar en 2011 2009 a la presidencia, tomando protesta en el 2010 y cambiando, ¿no? Allá no hay diputados cuando no se quiere poner corbata en una visita de Estado a una de las monarquías europeas, o que no la quería usar tampoco con cuando iba a tomar posesión, y son tal vez de esas cuestiones que te dicen, era un político fuera de la regla, decidió vivir en su chancra, recibía a todo mundo ahí en su chancra,
Y en esta novela de Comandante Facundo te platican que él lo que le gustaba era plantar flores, florista casi casi de toda la vida, ¿no? Y Ujú. cuando sale de, de prisión, con Lucía deciden comprar un pedacito de tierra y allí cultivar y hacer política, ¿no? Porque él decía que los humanos desde la antropología somos seres políticos, que tenemos que organizarnos, ¿no? Y Oye, era un... pero Dime. fíjate, Israel, perdón, esto que mencionabas de que a lo mejor no quisiéramos o sí quisiéramos ver a políticos seguir el ejemplo de Mujica, él mencionaba que no le gustaba ser visto como el símbolo de la izquierda latinoamericana, porque él sabía que en el fondo había una crítica de que los izquierdas de las naciones que lo admiraban, los suyos, no seguían este ejemplo. Y mira que a veces esto sí vale mucho la pregunta, porque eso precisamente es lo que le encantó al mundo, el ver a un hombre que viviera así, ¿no? Tan ajeno a la banalidad, a las riquezas, a esas delicias del poder a la que luego muchos caen. Pues yo es donde pienso que hasta él mismo, diría, él lo comentó, buscar un equilibrio, ¿no? Y Ey. porque también entraríamos en la parte del libre albedrío del individuo y que le produce felicidad, ¿no? Y él era un hombre que defendía libertad, ¿no? Yo creo que el principio de austeridad que él comienza a ejercer en su gobierno tiene que ver con esta idea de que con lo que entro puesto salgo puesto, ¿no? O sea, no ni más ni menos, pero si tú de tu salario compras X, Y o Z, te produce felicidad, ese es otro tema, ¿no? Pero, porque también después hay una crítica, Jonathan, que piensan que las izquierdas deben andar casi casi en la pobreza franciscana, ¿no? Ahí también hay como, no entres a ese supermercado, no hagas esto, no compres ni una laptop de X marca, ¿no? Yo creo que Mujica nunca se metió en temas como esos. Se Ujú. metió en que no fuera un tema de contradicción y no necesariamente, si es un referente moral de la izquierda, pero yo invitaría a los jóvenes que ahorita están en la universidad, yo siempre les hablamos en esta época de que diría Sigmund Baum de lo líquido, ¿no? Que vean referentes políticos, ¿no? Y así como lo hizo el jefe del Estado Vaticano, que hablábamos del consumismo, yo creo que él habla de estas frases, ¿no? De cargar con lo justo para que no te quite la libertad, ¿no? En esta época de tanto consumismo, yo creo que más allá de quedarnos de esta imagen en la chancra, en el bochito, hay entrevistas suyas que son filosofía de vida para las nuevas generaciones, ¿no? Hay una dice, yo me dediqué a tratar de cambiar el mundo, tal vez no lo logré, pero hice buenos amigos, el fracaso es volver, el éxito es volver a intentarlo y levantarlo, o sea, cosas como estas que me parece que va un poquito más allá solamente de un sistema de valores. O Ahora, sea, dime. se le reclama mucho su época como guerrillero, esta época que pasó, él se mencionaba y se consideraba anárquico al principio, desde los 14, 17 años, pero a final de cuentas Israel pasó casi 15 años en la cárcel. No, y tuvo fugas espectaculares. Ajá. Pasó por varias veces, ¿no? Me parece que es el hombre y sus circunstancias en un momento determinado en América Latina, sobre después de todo del triunfo de los barbudos en Cuba en el 59, deciden la vía armada todavía en esta forma de construir utopías, y él decide la vía armada. No hay registro tampoco de algún exceso en esa época de él como guerrillero, ¿no? Ujú. Y posteriormente en esta dictadura del Cono Sur, pues sufrió en carne propia la persecución del Estado y la violación de todos los derechos humanos ya procesado, ¿no? En este pacto que va a tener después las élites uruguayas para que regrese la democracia, se ve beneficiado. Hay una película en Netflix que se ve todo este proceso, ¿no? En estas plataformas de streaming, y yo considero que eso es la diferenciación. Yo porque cuando también hablamos de qué nos deja de ese referente izquierdo, hay algunos, me viene Cuba, Venezuela y Nicaragua, que eran también revolucionarios de su época, pero ellos acabaron en derivas autoritarias. Mujica fue un defensor de la democracia y eso todavía lo hace más un referente
en términos de lo que debe ser la izquierda, ¿no? O sea, Ujú. porque a veces pensamos que el pensamiento de izquierda justifica cualquier cosa con tal de las banderas de la justicia social y acaban implementándose regímenes autoritarios, como el caso de Daniel Ortega en Nicaragua, el caso de Miguel Díaz-Canel en Cuba, que ya es la última parte después de los Castro, y en el caso de Maduro, anteriormente Chávez en Venezuela, ¿no? Mujica no, Mujica defendía la democracia y todavía el último proceso en Venezuela fue muy crítico, ¿no? Y a mí me parece que hay escenas de él, de alguien, un animal político en términos aristotélicos, que todavía con el cáncer salió a hacer un mitin el año pasado, Ujú. hablándole a las generaciones, te habla de lo que es un político que la respiraba, ¿no? Entonces, hasta el último momento siguió enseñando la praxis, porque luego los políticos en América Latina se vuelven más como buscando el like, ¿no? Pero él siguió militando, ¿no? Exacto. Eh, Oye, eh, 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 es esa parte, Israel, ¿cómo logró conectar con las juventudes? Un anciano, un hombre de 85 años en ese momento. Yo lo conozco cuando tengo mi última etapa en la universidad. Y es ese momento en el que eres un universitario con pensamiento, soñador, y que luego llega un hombre como él hablándole a las juventudes y arrasó con ellas, se le fueron encima a Pepe. pues bueno, pues es que fue prueba ser que alguien que era pues adulto mayor en años, pero siempre fue un rebelde. Sí. Él siempre fue un rebelde que no, yo creo que no se sentía ni a gusto en esta parte de la parafernalia del poder, ¿no? Y esos 4 años, porque pues son 4 años el de 5 años en la presidencia en Uruguay, lo lleva a recorrer el mundo, ¿no? Lleva un país pequeñito, ¿no? Que es como la Suiza de América, Ujú. y llevando un mensaje distinto, ¿no? En su periodo hablamos de políticas muy progresistas como la legalización del cannabis, del aborto legal, del matrimonio igualitario, la manera en que lo impulsó, todavía en algunos discursos decía es que no se trata de crecer por crecer, sino de crecer repartiendo. Entonces, hay una entrevista también con un periodista español, Ujú. Jorge, y le dice, ven una foto de unos empresarios, ¿no? Y es como el resumen, dice, mira, yo tal vez podré criticar el modelo capitalista, pero no soy tonto y necesito de los empresarios para sacar adelante un país, ¿no? Sí. Esas cosas son tal vez lo que le diferenció de esa izquierda que de pronto cree que el Estado, como en Venezuela, lo puede todo, ¿no? Entonces yo lo rescataría en términos de valores, en términos de estilo de gobernar, sí la palabra de austeridad en lo personal, pero tampoco queriendo que todo se emule en la vida de Mujica, porque Mujica solo hay uno, ¿no? Claro. Pero sí que observen que el dinero público es dinero público y que es sagrado porque viene de las contribuciones, y que los jóvenes, así como hablábamos de las encíclicas de Francisco, los jóvenes observen y revisen los videos de Pepe en sus críticas al consumismo, al individualismo, a la vida, Al y materialismo también. sí, 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 un crítico de la modernidad como la vivimos hoy en día, y me parece que sumaría todo aquel que tiene una simpatía por los valores de izquierda y la ideología de izquierda, entender también e incorporar el tema de la democracia, ¿no? O sea, no puedes decirte de izquierda y de pronto cegarte con los regímenes autoritarios que pasan en nuestra propia región, como los citados Nicaragua, Venezuela y Cuba, y nada más denuncie las violaciones en El Salvador o las violaciones procesales en el último proceso electoral en Ecuador. Considero que el que es demócrata es una forma de vida y un sistema de valores, y eso es algo que Mujica defendió sobre todo después de que sale de prisión, y que independientemente de tu sistema de valores, seas conservador o progresista, de izquierda o de derechas, tenemos que defender la democracia todos los días como sistema de valores. Por último, Israel, y a lo mejor la pregunta que te haré vendrá implícita con una respuesta, pero ¿te preocupa que la izquierda en su conjunto se esté quedando en una orfandad de pensadores? Es decir, este viejo sabio que tenía mucho que compartir a los jóvenes
estará ahí sus pensamientos, sus videos y sus entrevistas, pero a final de cuentas no estará vivo. Esas voces vivas que tanto hablaban al interior de la izquierda, ¿te preocupa que ya se están yendo, Israel? Pues entiendo que es un cambio generacional propio de cuando los baby boomers, pues ya el cuerpo no les da, ¿no? Me parece que viene otra generación. Yo destacaría, todavía le quedan, y ojalá, años a Lula. Veamos cómo acaba su presidencia. Veamos esa parte de la reconstrucción de su propia imagen. Intelectualmente hablando, yo considero que sin analizar de fondo su gobierno, Petro tiene una formación intelectual en temas de defensa del medio ambiente, el consumismo, que se le han programado un poco por las mismas condiciones de la correlación de fuerzas al interior, y tal vez no ha lucido como pudiera haberle sido, pero es una persona que también uno cuando lo escucha también tiene una lucidez. Creo que también en cambio generacional vamos a ver qué pasa con Boric, aunque no tiene, desde mi perspectiva, esa formación intelectual como si la llegó a tener Mujica. Y me parece que la presidenta Claudia ahí tiene un vacío para llenarlo y convertirse en una lideresa latinoamericana en escala, sobre todo en temas que ella ha ido ahí de a poco abordando, que encuentre su propia voz en el continente, que la replique y sin analizar de fondo igual la parte de las políticas públicas de la actual administración. Yo considero que la presidenta tiene muchas cosas admirables que las nuevas generaciones podrían observar. Es la presidenta más preparada que tenemos en la historia. Eso sí. O sea, tiene uno cuando revisa el perfil que escribió Jorge Cepeda Patterson de ella, viene de las luchas estudiantiles desde el 87 del CEU, tiene una formación científica, porque no habíamos tenido un presidenta con formación científica, habíamos tenido gobernantes con el grado de doctor como Carlos Salinas, pero no habían hecho ciencia en una etapa de su vida. La doctora Claudia llevó a cabo una etapa hasta estar en el Sistema Nacional de Investigación. Entonces, yo creo que una niña, no tú ni yo, o sea, una niña cuando la vea, y estoy hablando de alguien en Chile, en Ecuador o en otro lado, puede ver en la presidenta en esa referente. Vamos a ver cómo empieza a desarrollar ella su propio pensamiento, le quedan 5 años, y pueden entre Petro, Boric, Claudia, Lula un poco más grande, llenar esos vacíos que deja de liderazgo y referente moral Pepe. Muy bien. Con esto nos quedamos, Israel. Gracias siempre por estar con nosotros No, y hombre. analizar este panorama. Te lo agradecemos mucho. Cuídate mucho. Igualmente, cuídate. Que estés muy bien. Israel López Monsiváis con nosotros. Vamos a